Bienvenidos a Tu Salud con Farmayala Podcast, un espacio pensado para ayudarte en tu misión de cuidar a tu familia. Aquí encontrarás consejos, información y todo lo que necesitas para vivir una vida saludable. Muy bien, comencemos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Tu Salud con Farmayala Podcast. Un programa donde vamos a hablar sobre temas para optimizar nuestra salud y para prevenir múltiples enfermedades. Hoy vamos a hablar precisamente sobre la enfermedad hepática que nadie busca, pero que debido a múltiples factores termina siendo muy frecuente en gran parte de la población. Hoy hablaremos sobre el hígado graso o esteatosis hepática, para lo cual contamos con la presencia del distinguido doctor Wilson Solórzano, quien es médico, cirujano general y laparoscopía, especialista en cirugía hepatobiliar y trasplante hepático. Muchas gracias, doctor Wilson. Bienvenido a nuestro programa. Hola Byron, ¿cómo está? Mucho gusto. Gracias por la invitación para tocar un tema que es relevante en nuestra sociedad, como lo es el hígado graso. Precisamente, doctor. Pero para empezar quisiera que nos comente qué es el hígado graso y por qué es en la actualidad un problema de salud pública muy preocupante y cada vez más creciente. Bueno, el hígado graso nada más que es el exceso de grasa que se va acumulando poco a poco en el hígado, a pasar del tiempo. Realmente al inicio no produce síntomas, pero con el tiempo puede generar inflamación, cicatrices, cirrosis, hasta puede llegar incluso a tener un cáncer hepático. De acuerdo. Usted mencionó que al inicio no produce síntomas, pero ¿en qué momento un paciente con hígado graso puede manifestar síntomas, dolor, molestias físicas u otra sintomatología? O sea, realmente los hallazgos que se tienen los pacientes son por medios ecográficos, que se detectan los primeros cambios ya morfológicos, o sea, en la estructura anatómica del hígado, y el paciente referirá ciertas molestias como llenura. A veces los pacientes, acordémonos que un gran porcentaje de las mujeres sufren de enfermedades de la vesícula, cálculos en la vesícula, igual que los hombres. Entonces al realizarse un rastreo van a ver ya los cambios morfológicos que esta enfermedad va provocando en sus primeros inicios. De ahí los síntomas que presentan ya serán ya cuando la enfermedad está establecida, con una de sus evoluciones de la enfermedad, como es la fibrosis o la cirrosis, en que ya los pacientes pues irán bajando de peso, tendrán muchos problemas con la alimentación, presentarán distensión, llenura después de que comen, etc. Pero todos son síntomas inespecíficos. Comprendo. Entonces, estas situaciones de fibrosis y cirrosis serían ya complicaciones o estadios finales de un hígado graso no tratado adecuadamente, ¿no? Así es. Existen en la actualidad también ciertos mitos por parte de la población, sobre todo pacientes o también amigos usuarios que nos están escuchando, que indican que, bueno, porque yo soy delgado, no tengo mayor probabilidad de desarrollar hígado graso. ¿Esto es cierto o cuál es la realidad respecto a esto? O sea, realmente los pacientes con bajo peso o delgado como tú pueden desarrollar hígado graso. Exacto. Porque está relacionado con la alimentación. Totalmente. O sea, el exceso de azúcares, el exceso de alimentos procesados, alto contenido en azúcares y carbohidratos, es el que te lleva a tener. Ahora, hay predisposición genética también. También hay, los pacientes pueden tener alteraciones en su metabolismo, que los conlleva a tener, incluso un flaco puede tener colesterol y triglicéridos elevados. Exacto. Porque tiene de pronto un trastorno en el metabolismo de ellos. Efectivamente, sí, y en la actualidad se maneja mucho sobre todo el tema de flacos por fuera, gordos por dentro, ¿no? Haciendo referencia a la acumulación de grasa visceral, precisamente. Así es, tanto es así que los pacientes que son delgados pueden presentar un infarto. Sí, totalmente. Así es. Entonces, si nosotros unimos la gran pandemia en el mundo de la enfermedad aterosclerótica, ahí está también el hígado graso, que es lo mismo que en vez de acumularse la grasa dentro de las arterias, se va a acumular en el hígado. Alrededor de las células del hígado, ¿no? Sí, totalmente. Y usted mencionó también un tema de
la gran pandemia de la enfermedad aterosclerótica, en la actualidad también el hígado graso se considera una verdadera epidemia, ¿no? Afectando a cerca de 1 de cada 4 personas a nivel global, según lo que indican los datos de la Organización Mundial de la Salud. E incluso aquí en Latinoamérica esto puede ser mucho mayor. ¿Qué otros factores o qué otras causas pueden desarrollar en el paciente esta enfermedad de hígado graso? O sea, los pacientes que tuvieron hepatitis no está, ¿cómo le digo? No está realmente acertado de que se diga científicamente de que una hepatitis te puede llevar a un hígado graso. Pero sí puede conllevar a que si tú unes a ese paciente que ya tuvo una hepatitis, sea A, sea B, sea C, sea no A, no B, no C, y tenga un trastorno metabólico o tenga una mala alimentación, lo más probable es que ese paciente desarrolle hígado graso. O sea, es una enfermedad multifactorial. No se le puede decir aquí que el virus produce, que el exceso de grasa produce. También hay que ver el metabolismo. Por eso que estos pacientes tienen que ser bien estudiados, no solamente por el gastroenterólogo, sino por el endocrinólogo, para tomar decisiones. Ya cuando nos llegan a mí, especialmente que soy cirujano, pues ya es cuando el paciente tiene una cirrosis avanzada y el único camino que tiene es el trasplante. O el paciente dentro de su complicación hizo un hepatocarcinoma y el único recurso que tiene es la cirugía. Entonces, como te digo, es multifactorial. Para llegar a ese estadio de una cirrosis o de un hepatocarcinoma, ¿qué camino debió haber tomado el desarrollo de esta enfermedad? Inicia como hígado graso y luego, ¿cuál es el siguiente estadio que se puede presentar? O sea, el siguiente estadio que sigue ahí es la fibrosis. O sea, antes porque es una inflamación crónica, antes de llegar a una cirrosis en que ya el hígado está totalmente dañado, ya no hay células hepáticas buenas, sino que todo es una cirrosis, o sea que ya las células no funcionan adecuadamente y funcionan con un poco porcentaje. Entonces, ahí es donde está el cambio. Ahora, el cambio está en el momento que tú diagnosticas un hígado graso, tenemos que enseguida hacer los correctivos en las condiciones de la alimentación. Sí, totalmente. Pero la fibrosis es el que marca el destino del paciente. Ahora, una vez que tú diagnostiques el paciente con hígado graso, es deber del paciente seguir las indicaciones tanto del hepatólogo, del gastroenterólogo y del endocrinólogo, si es que hay alguna alteración metabólica. Sí, completamente. Sobre todo un equipo multidisciplinario, ¿no? Que requiere el paciente para una mejora en Actualmente en la medicina actual ya hablamos de equipos multidisciplinarios. Ya no se puede decir, o sea, yo hago trasplante de hígado, no es que yo hago trasplante de hígado, es que hay un grupo de gente, alrededor de más de 10 especialistas haciendo un trasplante. Asimismo con las enfermedades, no es que uno, claro, yo tengo la experticia de algo, pero va de la mano de la ayuda con el hepatólogo. Y aquí en la ciudad ya tenemos alrededor de 3 o 4 hepatólogos que son especialistas en enfermedades del hígado, clínicamente hablando, y también tenemos ya gente que está haciendo trasplantes y otro tipo de cirugías que antes no lo hacíamos. Genial, muy bien. Doctor, ¿y qué papel tiene los carbohidratos simples, los azúcares, el exceso de los mismos en el desarrollo de esta enfermedad de hígado graso? Yo creo que eso es una enfermedad del consumismo, ¿no? O sea, realmente el azúcar se nos metió entre ceja y ceja y ha dado camino a lo largo de los años cómo va destruyendo el exceso, porque está comprobado que el exceso de azúcar o de hidratos de carbono en el organismo se transforma en grasa. Sí, y cuando es en exceso, pues va a provocar sus problemas. O sea, tú te puedes tomar 4 tazas de café y vas a utilizar 4 cucharaditas de azúcar. Ya ahí ya está el exceso. Sí, definitivamente. Fuera de lo que ya comes de hidratos de carbono en tu dieta. El arroz, el pan, el fideo. Entonces aquí también es algo muy importante que la población tenga claro que también tenemos nutricionistas. Pues. Exacto. ¿Esa? Y que te pueden llevar un plan de alimentación adecuado para ti, porque no todo el mundo personalizado, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que
detectar esta patología adecuadamente y manejarse con el grupo de especialistas, el paciente va a estar bien y no va a llegar a la fibrosis. Sí, todo en pro de la recuperación Así y es. sobre todo en la prevención, que sería lo ideal, ¿no? Bien, antes existía esa duda, ese mito en que el hígado graso estaba relacionado o al exceso de alcohol o al exceso de grasas saturadas, pero ahora entendemos que existen otras causas al Así respecto, es. ¿verdad? Sí, y que de eso no habíamos olvidado, pues el alcohol es una de las primeras causas de cirrosis aquí en el mundo. O sea, Sí. la persona que toma alcohol está condenada a desarrollar una fibrosis y a desarrollar una cirrosis. Es más, los pacientes que nosotros trasplantamos, un buen porcentaje de ellos son por patología alcohólica. Sí, totalmente. Independientemente de la cantidad o el grado de alcohol, el alcohol termina siendo hepatotóxico, no tóxico para el Exacto. hígado. Es lo Sí. que yo siempre le digo a las personas. Hay personas que toman una copa de licor o 2 copas de licor y enseguida ya están embriagados. Ujú. Y hay personas que se toman 2 botellas y no les pasa nada. Entonces, Exacto. así mismo en la enfermedad. La enfermedad tú no sabes cuándo te va a despegar. Si con una copa o con una botella. Exacto. O en un día o en 10 años. Sí, sobre todo porque usted manifestó que es una enfermedad que al inicio no tiene síntomas, No, ¿no? Asintomática totalmente. Y en la actualidad se habla mucho de la participación de los virus en el desarrollo también de enfermedades hepáticas y la relación con el hígado graso. ¿Por qué existe esta relación? Porque el virus daña al hígado, de cierta manera a los hepatocitos, entonces ya los deja inflamados, los deja resentidos, y si el paciente no tiene una buena alimentación, tiene obesidad, tiene exceso de colesterol, de triglicéridos, obviamente que su hígado, acuérdense que de, no, el desintoxicador que tenemos en el organismo, llamémoslo así, es el hígado. Sí, 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 Y exactamente. el gran depurador es el riñón. Entonces, entre esos dos órganos hace que el organismo mantenga un equilibrio. Sí, totalmente. Asimismo, pues hemos encontrado algunos mitos por parte de los pacientes que ante una situación de enfermedad hepática o para prevenir futuras lesiones hepáticas, utilizan varios suplementos, varios té, jugos. ¿Estos aportan realmente en la prevención y en el tratamiento de esta enfermedad O o no? sea, nosotros como médicos todo lo que utilizamos son con estudios científicos Exacto. aprobados, tanto la parte de la medicación como incluso con las técnicas quirúrgicas que nosotros hacemos. Acuérdense que la obesidad es un problema también de salud pública y ya tenemos más de 10 años, más de una década, haciendo cirugía bariátrica. Ya vamos para las 2 décadas casi. Entonces, en un principio nosotros no sabíamos cómo resolver el problema de la obesidad, entonces lo único que teníamos era medicación, pero ya tenemos cirugía bariátrica. Entonces, yo creo que esto tiene que ir de la mano no solamente con la cuestión ¿cómo es? De la inflamación que te produce el hígado por los virus. Sí, te deja el hígado resentido. Ahora, hay la hepatitis B en que ese virus se va a quedar en tu organismo. Ya, la hepatitis A es la más inocua porque el virus entra, produce la inflamación y luego se va. Sí. Pero la hepatitis B, si queda y necesita ese paciente tener también tratamiento, porque ya lo hay, con el hepatólogo, para que pueda tener una sobrevida o para que ese hígado no se le dañe. Y obviamente, aunado la alimentación, que ese es el pilar básico de todo. Exacto. Entonces, más que utilizar cualquier suplemento, té, cualquier tipo de jugo, detox, como se pueden denominar, lo ideal es cuidar mucho los hábitos, entre los cuales influye la alimentación saludable, variada, equilibrada, natural, y también parte de la actividad física, ¿sí? Mantener un buen peso corporal, un índice de masa corporal adecuado. Muy bien, doctor. Entonces, en base a esto, quisiera que antes de culminar, se dirija a nuestros queridos amigos y primero le dé ciertas recomendaciones a los pacientes que buscan prevenir la enfermedad de hígado graso. ¿Qué recomendaciones le daría al paciente para prevenir la enfermedad y qué recomendaciones le daría a aquel paciente que está cursando la enfermedad y que sus recomendaciones pueden aportar en el tratamiento de la misma? Bien, el puntal básico para la prevención del hígado graso es la alimentación. Una alimentación saludable,
que puede ser, si no se la tiene bien clara, puede consultarlas a los nutricionistas, nutriólogos, ahorita hay bastantes en la ciudad, y no puedas llegar a tener un hígado graso. Y la otra es la cuestión de ejercicio. Yo sé que nos cuesta mucho la disciplina por el trabajo y todo, pero la cuestión de la actividad física, evitar el sedentarismo, estar sentado, acostado, te va a ayudar bastante porque tu organismo se desenvuelve como tú te desenvuelves. Y por otro lado, para los pacientes que ya tienen hígado graso, que no lo tomen muy a la ligera. Realmente esta patología puede ir progresando si no se toman las medidas a tiempo, como vuelvo y le repito, la alimentación, como la actividad física, como las horas de descanso también. Acuérdense que nuestro organismo se recupera en el descanso, tener horas de sueño, y eso nosotros los médicos lo sabemos, incluso nosotros mismos también adolecemos de esto porque a veces nos falta tiempo en el día para hacer nuestras actividades, pero la disciplina de cada uno de nosotros en cuanto a la alimentación, a la actividad física y al descanso, yo creo que no solamente para el hígado graso, sino para todas las enfermedades. Sí, totalmente. Muy bien, doctor. Bueno, reiteramos el agradecimiento al doctor Wilson Solórzano por su participación. Gracias por la valiosa información que nos ha proporcionado. Y pues bueno, a nuestros queridos amigos usuarios, recordarles que una comunidad informada en salud es capaz de tomar mejores decisiones. Muchísimas gracias. Gracias.